Vale, perfecto. Ya estamos grabando. A ver, si me permitís, sí os diría que os quitaseis, veo que están todos los micros quitados, también os diría que os quitaseis de momento las cámaras, ¿vale? Para que no haya ningún tipo de interferencia con la presentación ni nada, que ya sabéis que cuando jugamos con estas herramientas a veces nos juegan algunas malas pasadas, ¿no? Yo voy a compartir mi pantalla y voy a empezar a contaros cosas. Entonces, la idea que tengo es contaros un poco todo. Voy a ir no muy rápido y cuando termine mi presentación, pues os permitiré, os daré un turno de palabras y podéis utilizar el chat, los que tengáis problemas con el micro, y los que no tengáis problemas con el micro, pues entonces vais pidiendo turno de palabra y ahí ya sí que os pediría que os pongaseis la cámara para que nos podamos ver y bueno, pues sea un poco más dinámico, ¿no? Dentro de la frialdad que tiene la situación de online, del formato virtual. Bueno, pues yo voy a empezar a presentar mi pantalla y voy a empezar a poneros una presentación que ya os digo, esta presentación os la voy a colgar en el campus virtual, la vais a tener disponible, ¿vale? Bueno, veréis que en algún momento, y os pido disculpas, tenga que hacer lo que acabo de hacer ahora, es decir, que tenga que minimizar y meterme de nuevo en la sesión de Meet. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguno de vosotros se incorpora un poquito tarde, no entra con el correo de la UMA y entonces hay que darle acceso, ¿vale? Entonces os pido disculpas desde ya porque en algún momento tendré que hacer lo que acabo de hacer, tendré que parar mi discurso y permitir el acceso a los compañeros y compañeras que van entrando, ¿vale? Bueno, pues dicho todo esto, voy a empezar con la presentación. Bueno, la presentación que yo he preparado es sobre la asignatura del Practicum 1, que es la que os concierne a vosotros, y vamos a hablar algunos de los aspectos más importantes, más significativos de esa asignatura en cuanto a los contenidos que se trabajan, en cuanto a la evaluación, en cuanto a la memoria de prácticas, en cuanto a las personas que están implicadas en esa asignatura, ¿vale? Como aspectos básicos de esta presentación, bueno, pues os voy a hablar un poquito del sentido y de la finalidad que tiene el Practicum en nuestra titulación, en el grado en Educación Social. Nos vamos a centrar específicamente en la asignatura del Practicum 1. Hablaremos también del sentido que tienen los seminarios, destacando la importancia que tienen esos momentos de encuentro y de aprendizaje. Cuando llegue el momento os contaré por qué están planteados y qué es eso de tener un seminario. Luego hablaremos también de cuestiones que tienen que ver directamente con la evaluación y ya finalmente sobre todo lo que tenga que ver pues, con respecto a la redacción de la memoria de prácticas o el también llamado portafolio. Bueno, con respecto al sentido del Practicum en nuestra titulación, bueno, pues como pasa en todas las demás, el Practicum lo que nos permite es salir del aula y tratar de vincular lo que estamos aprendiendo en el aula con la realidad profesional, es decir, que una buena oportunidad pues para ir desarrollando una serie de competencias profesionales que no es que en el aula no las vayamos a desarrollar, pero sí que es verdad que tiene mucho más sentido y es mucho más enriquecedor cuando salimos a un contexto real de trabajo, ¿no? Nos permite, por tanto, pues acercarnos a esa realidad profesional y en vuestro caso, pues va a permitir trabajar en función del centro de prácticas que elijáis, pues con muy diversos colectivos, como veremos después, ¿no? En toda la titulación, como veis ahí, el Practicum se desarrolla en 3 asignaturas. Este curso en segundo, pues comenzaríamos con el Practicum 1, que empieza el 24 de enero y se extiende hasta el 11 de febrero. Como veis, es un Practicum cortito, pero bueno, pues el sentido que tiene es que haya ya una primera toma de contacto con esa realidad profesional. En tercer curso ya tendríamos el Practicum 2, que empieza en febrero y termina en junio, como veis, es un poquito más largo. Y luego ya el Practicum 3, que se hace en el último curso del grado, en cuarto, empieza en octubre, vuestros compañeros están ahora pues en puertas de empezar su Practicum 3 y terminan en febrero, ¿vale? Ese Practicum 3, como os he comentado un poquito antes, está muy orientado a la realización del trabajo de fin de grado, pero en realidad todos los Practicum tienen un papel muy relevante en ese trabajo de fin de grado. Por lo tanto, insisto, como os decía al principio también cuando me he presentado, cuanto mejor hagamos la memoria de prácticas desde ya, cuanto más aprovechemos la experiencia y cuanta más riqueza tenga la intervención socioeducativa que vayamos a emprender, pues mejor que mejor para luego ese futuro trabajo de fin de grado, ¿vale? Bueno, para poder realizar las prácticas vosotros vais a tener 2 personas que os van a ir acompañando. Por una parte tendréis un tutor profesional, que será una persona perteneciente al centro de prácticas que se va a encargar de pues verificar cómo estáis trabajando, de daros algunas pautas, de haceros un seguimiento de vuestro trabajo y de vuestra intervención socioeducativa en el centro de prácticas.
y que además tendrá la posibilidad de tener un contacto fluido y coordinado con el tutor de la UMA, que será otro tutor, otra persona que tendréis de la Facultad de Ciencias de la Educación, que tenga asignación docente en el practicum y que se encargará también de valorar cómo estáis trabajando en el centro y de daros un asesoramiento y un acompañamiento con respecto a la redacción de la memoria de prácticas, ¿vale? Es decir, que estaréis acompañados por dos profesores. Por una parte, el tutor de centro de prácticas y, por otra parte, el tutor de la UMA. Cuando llegáis al centro de prácticas, el primer día, claro, uno llega y dice, bueno, y yo llego, me presento, ¿qué documentación tengo que llevar, ¿no? Todo esto lo tenéis en el campus virtual y cuando el tutor de la UMA se ponga en contacto con vosotros antes de que comience vuestra inmersión en el centro de prácticas, os volverá a insistir en la importancia de tener toda esta documentación preparada, ¿no? Es decir, el primer día de prácticas os tenéis que presentar, tenéis que ir con vuestro DNI, eso es muy importante también, y tenéis que presentar toda esta documentación que viene aquí. Tenéis que llevar una hoja de firmas que se entrega, pues, básicamente para controlar la asistencia diaria. Todos los días tendréis que firmar para que se pueda verificar que habéis asistido. Tenéis también que entregar una hoja de evaluación para los tutores profesionales, donde ellos tendrán la posibilidad de poneros una calificación, pues, tanto numérica como cualitativa. Vais a entregar también una carta de presentación que os van a facilitar los tutores de la UMA con sus datos personales, con su correo, con su teléfono, donde se van a presentar a los tutores profesionales, pues de tal manera que pueda haber un contacto fluido por ambas partes. Y luego tendréis que presentar también un compromiso de confidencialidad, como tenéis ahí, y de respeto con el protocolo COVID, cumplimentado y firmado, importantísimo. En ese compromiso de confidencialidad tendréis que incluir vuestros datos personales, lo tenéis que firmar. Y ahí en ese compromiso lo único que estáis refrendando es que no vais a desvelar información confidencial del centro, que si hacéis fotos, por ejemplo, pues vais a pixelar las caras y que vais a intentar siempre que sean de espaldas en la medida de lo posible. Y además, este año, al igual que el anterior, pues que os comprometéis a respetar todo lo que el centro de prácticas tenga regulado con respecto al protocolo COVID, ¿no? De salud, de seguridad, etcétera, ¿vale? Como principales funciones que tenéis vosotros como alumnos en prácticas, bueno, pues como tenéis ahí, hay tres funciones fundamentales que tenéis que asumir. Por una parte, os tenéis que encargar de redactar un diario y un portafolio. Eso ya lo veremos cuando os cuente un poco la estructura del trabajo académico. Tenéis que desarrollar una tarea de alumno ayudante y no tanto de observador. Es decir, no se trata de llegar al centro de prácticas, de observar lo que está pasando y de contarlo en la memoria de prácticas, sino que yo tengo que intentar, en la medida de lo posible, asumir un papel activo desde la humildad profesional, desde hasta dónde me dejan intervenir y siempre siguiendo las recomendaciones que me vaya dando mi tutor del centro de prácticas, mi tutor profesional. Y luego, por otra parte, como tenéis ahí, otra función que es fundamental y que complementa a las anteriores es que tenéis que asistir a los seminarios que organice vuestro tutor académico de la UMA para llevar a cabo un seguimiento de vuestras prácticas y de vuestro portafolio, de vuestra memoria de práctica. Esas serían las tres funciones fundamentales. La asignatura de practicum, bueno, aquí os he puesto un enlace que os lleva directamente a la guía docente de la asignatura. Como he dicho antes, esto lo voy a colgar en el campus virtual, por lo tanto lo vais a tener a vuestra disposición. Es una asignatura, como veis ahí, de 6 créditos, que implica, pues, por vuestra parte, 75 horas de trabajo personal y en esas 75 horas se incluye la participación en los seminarios que organice vuestro tutor de la facultad y también las tutorías, ¿vale? Y luego, como tenéis ahí, se organizan como mínimo 3 seminarios. Digo como mínimo porque hay muchos profesores que deciden hacer 4 seminarios. Me explico. El primer seminario, antes de que empecéis el trabajo en el centro de prácticas, pues para que os podáis conocer, para presentaros, para sentar las bases de la asignatura, para ofreceros toda la documentación que hay que llevar el primer día al centro de prácticas y para un poco, bueno, pues resolver las dudas que podáis tener con respecto a la asignatura. Y luego ya el resto de los seminarios se realizaría durante el proceso de la realización de las prácticas. Como cuestión administrativa, como tenéis ahí, bueno, pues para poder matricularos de esta asignatura tenéis que tener aprobados al menos 30 créditos de las asignaturas que integran los módulos de formación básica. Si nos vamos al plan de estudios del grado, pues podemos ver cómo están distribuidos los módulos de las asignaturas y tenemos que comprobar que realmente tenemos al menos esos 30 créditos superados, porque si no,
no nos podríamos matricular de esta materia, ¿vale? Os he puesto también en la presentación algunos enlaces de interés que os llevan directamente pues, a la guía del practicum en el grado en Educación Social. Por lo tanto, bueno, pues yo os animo a que os metáis cuando ya terminemos el taller en el campus virtual, que lo voy a poner visible y os voy a meter toda esta documentación para que ya vayáis toqueteando y os vayáis familiarizando con cuestiones básicas del practicum de nuestra facultad. Y pasaría ya a comentaros el sentido de los seminarios. Bueno, a ver, lo primero de todo es que los seminarios, como habéis visto en la presentación anterior, entra dentro de vuestras competencias como estudiantes y entra dentro también de los créditos que integran la asignatura. Es decir, que la asistencia a los seminarios que programe el tutor de la facultad es obligatoria. Por supuesto, me puedo poner mal un día, puedo tener algún problema personal grave, etcétera, ¿no? Que siempre habrá que justificar ante el tutor y siempre habrá que, en la medida de lo posible, pues hacerlo en otro momento, ¿no? Sí que es verdad que en vuestro caso, en el grado en Educación Social, puede haber centros de prácticas que os ofrezcan la posibilidad de trabajar de mañana e incluso también habrá otros que ofrezcan la posibilidad de trabajar en turno de tarde. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que lo normal es que cuando empecéis a trabajar en el centro de prácticas, hagáis partícipe a vuestro tutor de la UMA el horario que os han asignado en el centro de prácticas para que él programe los seminarios de tal manera que podáis asistir todos. Me explico, si trabajáis de mañana, pues el seminario se puede organizar por la tarde, pero si trabajáis un poquito de mañana y un poquito de tarde, habrá que buscar un hueco en el que podamos asistir sin ningún tipo de problema. Esos seminarios, pues, son son espacios de encuentro y de aprendizaje, es decir, que no se trata de reunirnos con el tutor y sentarnos y no contar nada, sino que son momentos en los que tenemos que compartir las experiencias que estamos viviendo en los centros de prácticas, las posibles dificultades, si hay alguna situación excepcional, pues cómo se ha resuelto y cómo lo haría yo desde la visión de un profesional de la educación social, pero también tenéis que tener en cuenta que con carácter previo a los seminarios, el tutor de la facultad os puede mandar una pequeña actividad. Por ejemplo, os puede mandar pues que traigáis un pequeño fragmento de vuestro diario, que lo leáis y lo compartáis con los compañeros, que analicéis alguna situación pues extraordinaria que hayáis vivido en el centro de prácticas, cómo se resolvió y qué dificultades planteó para los colectivos con los que estáis trabajando, ese tipo de cosas, ¿no? Y como tenéis ahí, muy importante, no es un hueco que yo tenga que rellenar, sino que realmente es un espacio de aprendizaje, de encuentro con los compañeros. Los seminarios se hacen conjuntamente con el resto de estudiantes que vuestro tutor de la UMA se encarga de tutorizar y, por lo tanto, bueno, pues son momentos muy ricos de aprendizaje porque ahí compartimos qué es lo que estamos haciendo en nuestros centros de prácticas, que imaginaros, si estáis trabajando con distintos colectivos, pues es una forma de enriquecimiento enorme, ¿no? Cuestiones importantes con respecto a la evaluación. Bueno, para poner la nota, que es lo que yo sé que nos interesa, ¿no? Como estudiantes, ¿no? Es decir, ¿cómo se evalúa todo esto? Bueno, pues en esa evaluación del practicum tenéis que tener presente que si han estado trabajando dos personas con vosotros, el tutor de la UMA y el tutor del centro de prácticas, pues lógicamente los dos tienen algo que aportar, es decir, que los dos participan conjuntamente. La calificación, como veis ahí, está basada en unos porcentajes. La calificación que emite el tutor de los centros de prácticas se tiene en cuenta en un 40% y la calificación que concede el tutor académico de la UMA se tiene en cuenta en un 60%. A partir de esos porcentajes se calcularía la calificación final. Insisto, en esa calificación está incluida la asistencia a los seminarios, ¿vale? Como otras cosas fundamentales que tenéis también que saber es que nos podemos presentar a la segunda convocatoria ordinaria de septiembre siempre y cuando la parte que no hayamos superado sea la relativa al portafolio. Es decir, que si el tutor del centro de prácticas nos ha suspendido, tendremos que volver a repetir las prácticas, ¿vale? Otra cosa importantísima, como tenéis ahí, la asistencia a los centros de prácticas y la participación en los seminarios no se pueden recuperar en esas convocatorias, segunda convocatoria ordinaria y convocatorias extraordinarias, ¿vale? Y al mismo tiempo, muy importante también, como tenéis ahí, que el tutor que tengáis de la UMA os lo va a seguir insistiendo, es motivo de suspenso de la asignatura de practicum tanto la falta de asistencia a los seminarios que convoque el tutor, como también la entrega de trabajos con faltas de ortografía y sin incluir, pues, en las citas, sin adecuar las referencias bibliográficas a la normativa APA. Este año seguimos la 7ª edición, tal y como hicimos el año pasado, ¿no?
En la asignatura del campus virtual yo os he incluido, si no recuerdo mal, si no lo revisaré, os he incluido bastantes enlaces con respecto a la normativa APA para que podáis familiarizaros con ella. Yo sé que esto es una cosa que os preocupa muchísimo, yo lo sé porque, bueno, como yo doy clase en segundo, pues siempre son dudas que a mí me llegan, ¿no? Pero pensad que esto es motivo de suspenso y que además de lo que se trata es de que lo vayamos haciendo lo mejor posible para cuando lleguemos al TFG tenerlo ya completamente dominado, ¿vale? Otra cosa importantísima, como veis ahí, la asistencia a los centros de prácticas es obligatoria. Es verdad que yo me puedo poner malo un día, puedo tener un problema familiar, personal, etcétera. Pero si falto, lo normal es que lo tengo que recuperar. Y lo normal también es que yo tenga que presentar un justificante al tutor profesional. Me tengo que poner rápidamente en contacto con el tutor profesional, explicarle lo que pasa, llevarle un justificante y recuperar esas horas que yo haya estado ausente ese día en el centro de prácticas, ¿vale? Pensad que todo esto está pensado, pues lógicamente, para que aprovechéis la experiencia al máximo y para que sea lo más enriquecedora posible. Si nos pasamos a lo que es la estructura, el grueso del trabajo, todo esto lo tenéis en el campus virtual y yo solamente os voy a poner pues como una pequeña radiografía, ¿no?, de los aspectos más importantes que tiene que cumplir los requisitos mínimos de esa memoria de prácticas. Pero, insisto, todo eso, pues tendréis un acompañamiento de vuestro tutor académico de la UMA, ¿vale? El trabajo tiene que empezar con una pequeña introducción, donde, bueno, pues tengo que hablar un poquito de cómo está estructurado el trabajo, del centro de prácticas y de las expectativas que yo puedo tener pues, con respecto a esta asignatura de Practicum 1, ¿no? Luego, como veis ahí, en el punto 2 se os pide un contexto. Se os pide que describáis de una forma exhaustiva pues cómo es el centro de prácticas en el que estáis desarrollando vuestras prácticas, cómo son los usuarios a los que atiende, cuáles son sus principales dificultades, los profesionales que hay, etcétera. Y luego en el punto 3, que es, digamos, el grueso de la memoria, tendríais que hablar de cómo ha sido la intervención socioeducativa que habéis llevado a cabo. En muchos casos, esa intervención socioeducativa podrá ser un diseño, porque a lo mejor imaginaros que no tenemos la posibilidad de implementarla como tal, pero en función de cómo es ese contexto de prácticas, pues se nos ocurre hacer un diseño de intervención socioeducativa, ¿no? En ese caso, pues tendremos que describir qué objetivos nos planteamos como educadores sociales, qué actividades vamos a planificar para poder alcanzar esos objetivos, qué planteamientos metodológicos vamos a seguir y cómo lo vamos a evaluar, ¿no? En el cuarto punto, pues se os pide un pequeño análisis y una interpretación de la experiencia, es decir, que me ha aportado a mí como educador social la realización de este trabajo. Tendréis que desarrollar también algún concepto teórico que guarde relación con ese centro de prácticas. Me explico. Imaginaros que estáis haciendo las prácticas en la Asociación Síndrome de Down, por ejemplo, aquí en Málaga. Pues uno de los conceptos que tienen que fundamentar la intervención y que al mismo tiempo me tiene que permitir a mí saber cómo he analizado e interpretado la experiencia, pues puede ser el concepto de inclusión socioeducativa, el concepto de atención a la diversidad, el síndrome de Down, etcétera, ¿no? Muy por encima, porque estamos en Practicum 1, pero ya se os pide que hagáis pues, un pequeño esfuerzo de contextualización y de desarrollo conceptual de algún concepto esencial relacionado con las prácticas, ¿no? Luego veis ahí que hay un apartado de conclusiones, es decir, que me ha aportado a mí esta experiencia, qué competencias pienso que he desarrollado, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues como veis ahí, un apartado de referencias bibliográficas. El apartado de referencias bibliográficas, como he dicho antes, muy importante citar y referenciar conforme a la normativa APA, que ya os he comentado que es la 7ª edición, ¿vale? Y luego otra cosa importante, como veis ahí, es el anexo. En el anexo se incluiría el diario de prácticas y otra documentación relevante que vosotros hayáis utilizado durante vuestra estancia en el centro de prácticas. Si habéis hecho entrevistas, imaginaros, pues a lo mejor la transcripción de las entrevistas o el guión que habéis utilizado de preguntas para hacer esas entrevistas. Pero lo más importante del anexo es el diario de prácticas. Todo esto ya os insistirá también vuestro tutor de la UMA, pero sí deciros que el diario es una parte muy importante del portafolio, que se trata de ir contando día a día las vivencias que tenemos en ese centro de prácticas, pero no solamente desde un punto de vista descriptivo, es decir, he llegado, me he sentado, he visto, he hecho, sino también desde un punto de vista metacognitivo y reflexivo, es decir, qué me está aportando a mí todo esto, cómo lo estoy viviendo, con qué me quedo,
si hay una situación conflictiva, si he tenido posibilidad de intervenir, cómo la he desarrollado, qué fortalezas me veo, etcétera, ¿vale? Y como ejemplos de centros de prácticas, ya os digo, a mí me ha facilitado la Secretaría una presentación que os la voy a incluir también en el campus virtual, pero sí os he puesto aquí un pequeño resumen. Bueno, pues tenemos la posibilidad de hacer las prácticas en los ayuntamientos, también, como veis aquí, pues en la Cruz Roja Española, en distintas asociaciones que, por supuesto, pues atienden a muy diversos colectivos. Aquí tenéis también pues todo lo que engloba la atención a la diversidad, los centros educativos, todo lo que tiene que ver con la parte, digamos, educativa y que también atañe y compromete al educador social, todo lo que tiene también que ver con la intervención socioeducativa ofrecida a las mujeres, como veis aquí, y todo lo que tiene que ver con la drogadicción, ¿vale? Pero insisto, todo esto está muy resumido y tendréis una presentación en el campus virtual con todos esos centros de una forma mucho más exhaustiva. Entonces, para finalizar la presentación, os voy a poner ahora las palabras de mi querida alumna Lucía, que os va a contar un poquito, bueno, pues cómo fue para ella su experiencia en las prácticas y al mismo tiempo también os va a dar algún que otro consejo, alguna pequeña recomendación. Hola a todos y a todas, mi nombre es Lucía Moreno y he terminado este año el grado de Educación Social. Son 4 años de grado y 3 años de practicum, en los que yo he tenido la oportunidad de hacer un montón de cosas y tener muchos aprendizajes, tanto positivos como mejorar, y quería utilizar todo ese aprendizaje que tengo para transmitiros a vosotros y a vosotras pues lo que he podido llevarme del practicum y lo que me diría a mí misma si volviera a primero de carrera. Lo primero de todo es que utilicéis esos 3 años que tenéis de practicum, que son una ventaja porque otras carreras no tienen tantos años, para poder diversificar las cosas que hagáis. A lo mejor hay muchas salidas diferentes y tenéis varias ideas, entonces esos 3 años podéis utilizarlo para probar cosas diferentes, que por ejemplo eso es lo que yo hice. Y para mí fue súper beneficioso. Por otro lado, interesaros mucho por el sitio donde vayáis a hacer las prácticas. Mirad bien en qué consiste, qué objetivos tiene, quién trabaja ahí, con qué tipo de colectivo, porque muchas veces si trabajáis en un sitio en el que no estáis a gusto o que no es en lo que os sentís cómodo y cómoda, no vais a trabajar al 100%. Entonces, os recomiendo mirar bien el sitio donde vais a hacer la práctica para elegir el sitio más adecuado para vosotros y vosotras. Y, por último, darlo todo. Creo que en un centro de práctica van a apreciar mucho vuestro esfuerzo. Entonces, si vosotros dais el 100%, allí os van a tratar como si fuerais uno más. Entonces, además vais a llevar los máximos aprendizajes posibles. Con lo cual, divertiros mucho, pasároslo muy bien y escoged bien lo que queráis, porque al final esas prácticas van a hacer los profesionales que vais a acabar siendo. Saludos. Bueno, pues hasta aquí llegaría la presentación, ¿vale? Hola a todos. Perdonadme. Hasta aquí llegaría la presentación y a partir de ahora pues sería vuestro turno de preguntas, ¿vale? Yo voy a dejar de compartir pantalla, que sé que es muy molesto para vosotros. Vale, voy a dejar de presentar. Veo que está aquí ya mi compañera Carmen Vaquero. Hola, Carmen, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, María José? Antes de bueno, veo que no hay manos ahora mismo levantadas, aprovecho y una intervención breve. Que bueno, disculpa el retraso, buenas tardes, disculpa el retraso, pero vengo de otra sesión y vamos un poco una mañana acelerada. Estoy viendo a Teresa y a Rafael, que ya nos estamos viendo en varias sesiones a la vez. Bueno, pues yo quería agradeceros vuestra asistencia y daros la bienvenida al Practicum. En educación social, bueno, es el primer práctico, no hemos hablado con anterioridad, pero es verdad que yo me incorporé al vicedecanato el curso pasado, la anterior vicedecana siempre me hizo mucho hincapié en la dificultad que hay en esta titulación por ampliar y diversificar la oferta. Imaginaros en el contexto de pandemia cómo se ha visto afectada, la verdad que ha sido una locura absoluta. Entonces, pues, a finales del curso pasado lanzamos un cuestionario al alumnado, aparte otros tutores y tutoras nos han ayudado, María José también por su parte, a ofrecernos o informarnos de centros que podrían ser de interés o relevantes para vuestra formación y de hecho, gracias a esas aportaciones, algunos de los centros están ya en esta oferta del Practicum 3 que se empieza ahora y en el del Practicum 1. Sin embargo, en el Practicum 1 nos hemos encontrado con una dificultad añadida y es que algunos centros, es decir, en social la oferta se ha ampliado muchísimo respecto al curso pasado, en el Practicum 3 ha subido muchísimo.
Sin embargo, en el Practicum 1 hay muchos centros que son reticentes a incorporar estudiantes de práctica porque, como sabéis, pues trabajan con colectivos en situaciones de vulnerabilidad y a veces no consideran oportuno que alguien, un agente externo, participe durante un periodo tan corto. Entonces, pues por eso yo, como estamos a tiempo, os voy a pedir vuestra ayuda y si conocéis algún centro que penséis que puede ser de interés, en el que os gustaría hacer vuestras prácticas y bueno, que nos lo comuniquéis a María José Alcalá o a mí y nos dará tiempo a iniciar ese procedimiento. Si cumple con los requisitos y vemos que sí que puede hacerse el centro de práctica, nos pondremos en marcha con el procedimiento que hay que desarrollar para incorporarlo a la oferta cuanto antes. Por eso os pido vuestra ayuda a este respecto. No sé si hay algo, María José, que se haya quedado, es que la verdad que como me he incorporado tarde, pero bueno, ya me decís. Si hay cualquier duda que yo pueda ayudar a resolver. Yo nada, simplemente decir que, bueno, os paso la palabra, que cualquier duda que podáis comentar, los que podáis hacerlo con el micro y, bueno, pues los que no podéis utilizar el chat. Mira, por ejemplo, aquí aparece una duda, ¿no?, de Sara. ¿Hasta cuándo tenemos para proponer centro? Bueno, pensad que la asignatura del Practicum 1 empieza en enero, ¿no? Es decir, que, bueno, pues con margen suficiente, ¿no, Carmen? Con margen suficiente que nos dé tiempo a hacer las gestiones de contacto con los centros, ¿no? Vamos a ver, si tenéis ya una idea de un centro que creéis que sí, cuanto antes, porque si no se incorpora, por ejemplo, si lo decía ahora, a lo mejor, con suerte, si tienen un convenio ya, podemos incluirlo en la oferta del 3, pero es que si no, en el 1, y si no llegamos al 1, para el 2, y entonces iniciamos ya esos trámites y así se va consolidando la incorporación del centro. Uh-huh. Luego hay una pregunta también de Sofía que pregunta de los 30 créditos obligatorios, ¿no? Lo que os comenté en la presentación, vosotros tenéis que revisar el plan de estudios del grado y tenéis que verificar que realmente tenéis 30 créditos de todas las asignaturas que integran el módulo de formación básica. Yo no tengo ahora delante esas asignaturas, pero es verdad que mirando vuestro expediente lo podéis ver claramente, ¿vale? Incluso si no, pues en secretaría también estoy segura de que os pueden facilitar esa información, ¿vale? Me pregunta Alba que si a mí me van a ver presencial. Imagino que en la asignatura que doy. Sí, me vaya a ver presencial. Sí, claro que sí. Pero en el Practicum, pues, no sé, me vaya a ver en formato virtual. Si tenemos alguna que otra reunión, ¿no, Carmen? Algún taller, siempre va a ser en formato virtual, imagino. Hombre, yo estoy a vuestra disposición. Mis tutorías son los lunes de 9 a 3. Es decir, que si necesitáis cualquier cosa, pues me mandáis un correo electrónico y nos vemos, ¿vale? No sé qué más. La lista de centros, pregunta Sofía, para ver antes de proponer. La lista de centros la vais a tener a lo largo de la mañana, voy a subir la presentación que me ha dado la secretaría, ¿vale? Para que veáis toda la oferta de centros de prácticas disponibles. De todas formas, esa oferta ahora mismo es orientativa, en ningún caso es la oferta real, porque esta misma mañana estamos gestionando la incorporación de centros. Entonces, está viva porque ya os digo que además que el Practicum 1 es el que tiene la oferta ahora mismo más limitada y queremos incorporar centros. Entonces, la oferta definitiva va a ser cuando lancemos ya lancemos la información para que podáis elegir centro. Este curso hay una variante respecto al año anterior. Normalmente la elección de centro por vuestra parte se realiza como en diciembre o así. En la medida en que tengamos una oferta que consideremos que es adecuada, vamos a intentar adelantar ese proceso para disponer de tiempo suficiente para que podáis elegir centro, para luego publicar esa asignación, que los tutores puedan elegir centro también, es decir, desarrollar el primer seminario. En la medida en que sea posible vamos a intentar adelantarla, pero eso está directamente relacionado con que la oferta sea lo diversa y amplia que consideramos necesario. Vale, y luego pregunta también en el chat Mari Carmen García Rojas que si se sabe ya cuál es su tutor del Practicum. Eso todavía no, Mari Carmen, todavía no. Mari Carmen, te explico el procedimiento. El procedimiento es que nosotros os enviamos un correo y os decimos, ya está abierto el procedimiento para elegir centro. Entonces, en vuestro caso, como el Practicum 1 queda tiempo para hacerlo, tendréis, pues, imaginaros que decimos, pues hay 10 días o 2 semanas, lo que sea. Durante ese tiempo hacéis la elección de centro. Y luego hay un día en el que se publican los centros asignados. Todo esto vamos a informar en unas instrucciones clarísimas. Una vez que cada persona tiene ya un centro asignado,
se inicia el proceso de asignación de tutores y tutoras académicas. Entonces, ahora somos la tutorización quienes elegimos centro, de forma que una vez que se cierra ese periodo ya se publica la tutorización académica con el centro asignado y, por tanto, el estudiante. Y ahí ya, una vez que todo ese proceso de asignación se ha cerrado por ambas partes, ya podemos contactar con nuestro tutor o tutora y tendremos el primer seminario, donde nos van a orientar de todo, nos van a informar de todo antes de nuestra incorporación al centro de práctica. Y luego veo que Laura ha escrito que tiene varias preguntas. Yo te animaría, Laura, si quieres ponerte el micro y se te escucha. Sí. Venga, genial. Sí, mejor porque vamos a acabar antes. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, la serie de preguntas que tengo yo creo que dentro de mi ignorancia son un poco absurdas, ¿no? Pero claro, es que desconozco todo este mundo ahora mismo. Entonces, entiendo, como antes comentaba María José, se va a poder elegir horario de mañana o de tarde, ¿entendido? En los practicum. No es eso, Laura. Es que la casuística que tienen los centros de social, los centros de práctica, es que igual te puedes encontrar que se trabaja de mañana, pero también te puede encontrar que se trabaja de tarde. Vale. Te piden que vayas un ratito por la mañana y otro ratito por la tarde. Ajá. Un poco, ¿vale? Vale, porque ¿qué número de horas sería diariamente? Dependiendo también del centro, no sé si son 3, 4 horas, 5 horas, 6 horas diarias de práctica, de asistencia a las prácticas. Inicialmente se proponen 5 horas de práctica. 5, vale. Bueno, luego jugamos, vamos a ver, hay centros que tienen un horario diferente y ajustamos, pero vale. Yo mi recomendación es sobre todo que una vez que se lancen esas instrucciones y tengáis acceso a los centros, ahí os indicarán el horario, ¿no? Y que por vuestra parte indaguéis según vuestros intereses, ya sea, pues bueno, desde internet a compañeros y compañeras de curso pasado, que hagáis búsqueda para no sé, informar, recibir toda la información posible para hacer la elección de forma consciente. Vale, y ya para terminar, creo que la más absurda de todas las preguntas, entiendo que si vamos a hacer las prácticas no asistimos a la universidad, ¿no? Yo sé que es una pregunta un poco absurda, que no tenemos que ir a dar teoría en ese tiempo, en esas 3 semanas que dure el practicum, que esta es la asignatura realmente y se procede así, de esta manera, ¿no? No tenemos que ir a clase, me refiero. Laura, en la web de la facultad vienen los calendarios de práctica de cada titulación, de todas las titulaciones. Entonces, cada periodo de práctica tiene sus propias peculiaridades. Por ejemplo, el Practicum 1, pues se asiste todos los días, entonces durante ese desarrollo de esas prácticas no tienes otras actividades. Otra actividad, vale. Más allá de seminarios, que son obligatorios, sí, o de que desde la facultad hagamos propuestas formativas de interés al margen de los seminarios y de la propia estancia en el centro. Vale. Pero de práctica donde son simultáneas la experiencia en el centro con el desarrollo de otras asignaturas. Todo eso viene en el calendario, informaros un poco al respecto porque lo podéis comprobar. Perfecto, pues muchas gracias por aclararme las dudas. A ti, Laura. Vale, ¿más preguntas? Yo, mientras no haya preguntas, yo voy a ir metiendo mis cuñas publicitarias, como digo yo. Claro. Bueno, yo estoy viendo a Rafael y a Teresa y yo quiero agradecerles vuestra participación en este seminario, que inicialmente van orientados a esas dudas sobre el practicum, pero que al final teneros es fundamental porque nos dais otra visión sobre la experiencia de práctica. La verdad que como esta es la 4ª sesión esta mañana con todas las titulaciones, ya dudo un poco de lo que he dicho y de lo que no he dicho, pero vamos a ver. Yo quiero aprovechar Practicum 1 y concienciar y dar una información básica sobre la peculiaridad de las prácticas externas. Es una asignatura, la asignatura de Practicum, que nosotros, además de que consideramos en el lenguaje de la anterior vicedecana que yo he heredado y bueno, y le agradezco muchísimo, que son los ejes que vertebran la titulación, porque son la oportunidad de activar esos aprendizajes y de a la vez recibir, analizar todo lo que acontece en un contexto real y retroalimentarlo con la facultad. Además de esa oportunidad de aprendizaje esencial, son asignaturas muy peculiares y especialmente complejas. ¿Por qué? Porque primero, están vinculadas a centros externos en los que nosotros no tenemos autonomía y que dependemos de unos horarios y unos calendarios que se fijan con anterioridad para que todo pueda desarrollarse.
Entonces, esas asignaturas, los espacios temporales son inamovibles y, por tanto, si hay cualquier tipo de dificultad por incompatibilidad con una actividad laboral, por cuestiones muy específicas, debéis comunicároslo tanto a María José como a mí con la suficiente antelación para que tengamos en cuenta esa situación. ¿Por qué? Porque además de todo esto que os decía, nosotros le llamamos asignaturas llave. Además de que para el Practicum 1 hay que tener una serie de requisitos porque si no nos va a permitir elegir centro, resulta que para hacer el Practicum 2 tienes que tener además aprobado el Practicum 1, además de otras asignaturas. Si eso no ha sucedido, no vas a poder matricularte, con lo que vas a tener que realizarlo al año siguiente. Y es una faena que por un periodo determinado esto tenga que suceder, pero es así. ¿Por qué? Porque es muy complejo gestionar las prácticas de este centro. Bueno, que os voy a contar, es un centro con un número de estudiantes sumamente elevado, con mucha diversidad de titulaciones, de centros que participan, y entonces pues nos tenemos que regir por unos tiempos y unas normas. Y Carmen, yo te quería preguntar, porque seguramente que yo recibo correos sobre esa cuestión, sobre el tema COVID y sobre el tema del certificado de los delitos sexuales. ¿Tú tendrías claro exactamente lo que tienen que hacer? Bueno, yo, claro o no, comento lo que hay ahora mismo que yo sé, ¿no? El certificado de delitos sexuales, aunque está en nuestra memoria, el alumnado ya no tiene que gestionar nada respecto a eso. Porque desde el curso pasado o del anterior se consiguió que la propia secretaría gestione esa documentación. Entonces, se supone que cuando un estudiante va a práctica, el centro de práctica ya ha recibido un correo en el que le informa que los estudiantes que van a acudir no tienen delitos sexuales. Y esa autorización la da el alumnado de forma expresa cuando marca en su matriculación una casilla que permite a la secretaría acceder a esos datos. Entonces, no hace falta que gestionéis nada, ya se gestiona de forma automática. Eso por un lado. Y luego, respecto a los requisitos, lo que los centros nos puedan pedir en relación al COVID, el año pasado, bueno, pues lamentablemente por la situación que era más dura que la que vivimos ahora mismo, pues había un proceso de prueba de diagnóstico, fue todo muy complejo. Este año yo, a día de hoy, no tengo una información clara, pero en esta titulación, por ejemplo, y en pedagogía, cuando contamos con centros, una lista tan extensa de centros tan diferentes, mi recomendación es que vayáis gestionando vuestro certificado de vacunación si lo tenéis. ¿Por qué? Porque os va a servir para muchas cosas en vuestra vida, al margen de las prácticas, pero siempre, yo no sé si nos vamos a encontrar con centros que llega el momento lo van a establecer como requisitos y que estemos preparados y preparadas. Entonces, es una recomendación porque oficialmente no tengo información al respecto, pero creo que sería conveniente que empezara la gestión. Estupendo. ¿Más preguntas que tengáis? ¿Alguna duda más? Bueno, yo mientras no haya mano levantada sigo, ¿vale? Os decía, la intención es adelantar el proceso de elección de centro. En social, como estamos sumando centros, yo no sé cuándo va a ser, os vamos a avisar con antelación. Y como os digo, una vez que elegís centro, se publica, luego elige el profesorado, el proceso es largo. Y como en el Practicum 1 no tenemos prisa, ya está, no hay problema. Lo importante es que antes del inicio de las prácticas tenga lugar el primer seminario con vuestro tutor académico, porque os va esta información que estáis recibiendo esta mañana, como todavía falta mucho para el Practicum, se va a diluir. Y ese tutor o tutora académico lo que va a hacer es, bueno, pues daros la información básica, explicaros qué debéis hacer en el centro, etcétera. Y ese primer seminario tendrá lugar antes del inicio de las prácticas, lo que quiere decir que tendrá lugar probablemente pues después de las vacaciones de Navidad. Entonces, que no os agobiéis, que no haya prisa. Del mismo modo, una vez que la fecha se va acercando, pues yo, si el tutor o tutora no se ha puesto en contacto con vosotros, escribidle. No quedéis esperando porque, bueno, yo creo que si la comunicación va por las dos vías, siempre es mucho más fácil y nos llega mejor. ¿Más cosas que comentar?
Bueno, yo no sé si María José ha hecho hincapié en la idea del diario, que a mí me gusta destacarla especialmente en el Practicum 1. Sí. Entonces, de verdad que es una recomendación, pero muy importante. Tener ese hábito en todos los practicum, porque al final, sin esa reflexión diaria, sin esa libretilla donde yo puedo, incluso en el desarrollo de las prácticas, no me voy a sentar a escribir porque se me ocurrió no sé qué. Pero cualquier cosa que sucede, que yo luego por la tarde la pueda digerir, la pueda repensar con calma y pueda analizarla, porque probablemente eso luego se va a convertir en una reflexión argumental y fundamental para mi portafolio. Entonces, adquirir ese hábito, igual que el hábito de lectura, si no es muy difícil luego sacar las prácticas adelante. Toda esa información, de todas maneras, como os decía antes, la tenéis en el campus virtual, ¿vale? Yo he insistido mucho en lo que es la estructura del trabajo, os he colgado todos los epígrafes, os he hecho también un documento donde viene pues ese esqueleto que os he comentado en la presentación un poco más detallado, ¿vale? Para que quede más claro qué es lo que hay que hablar en cada apartado del trabajo, para que me entendáis, ¿no? Y luego, por supuesto, insistir en lo que ha comentado Carmen del diario. A veces quizás pensamos que como va en el anexo, pues no sé, como que psicológicamente pensamos que no tiene tanta importancia, ¿no? Pero es que realmente un buen diario es como la esencia del portafolio. Es decir, el portafolio se queda desnudo, para que me entendáis, si no tiene un diario. Si no hay una reflexión diaria de lo que estamos haciendo, de por qué lo estamos haciendo, de qué nos está aportando como educadores sociales, pues esa memoria se queda incompleta, ¿no? Entonces eso es importante que lo sepáis. Y no solo descriptiva, sino reflexiva, que sea capaz de conjugar las dos cosas. ¿Qué es lo que estoy viendo y cómo lo estoy viviendo? ¿Vale? Que tenga una parte emocional muy gorda. Yo esa es la recomendación que siempre hago a mis estudiantes. Bueno, pues más dudas, más cuestiones que tengáis que preguntarme. Yo entiendo que es mucha información, como decía Carmen antes, mucha información la que os he soltado, del trabajo, de los tutores, de la evaluación, pero bueno, poco a poco, el camino se hace al andar y lo único que deciros es que disfrutéis mucho de la experiencia, que yo pienso que este año pues hay que ser más positivos, ¿no? Y seguramente que irá mejor. Por supuesto, mejor que los cursos anteriores, seguro, ¿vale? Eso seguro. Otra cuestión importante, cuando estéis en el centro, cualquier cosa que detectéis, que se sale de la normalidad, de lo esperable, de que os suena raro, de que algo aquí está sucediendo que no me cuadra con lo que... Inmediatamente contacta con el tutor académico y explicarle la situación para que podamos pues, intervenir si es necesario, contactar con el centro, mediar para ver qué está sucediendo. El año pasado pusimos en marcha un cuestionario al finalizar el Practicum 2 para ver cómo había ido la experiencia en los centros. Para nosotros fue determinante porque nos dio luz sobre algunos centros de práctica. Por otra parte, también yo recuerdo un caso de un centro con el que contacté porque la opinión del alumnado, la valoración que hacía no era buena y precisamente la argumentación que dio el centro fue que quizá la actitud del alumnado no había sido o que no habían hecho iniciativa o no habían aportado o no habían, no sé, que se habían limitado a una actitud pasiva. Entonces, muchas veces pues se trata de que la comunicación fluya bien, pero sobre todo de que si hay cualquier malentendido, cualquier situación que podemos solventar, que lo hagamos con tiempo, con suficiente antelación. Teresa, Rafael, si hay cualquier cosa que nos estamos dejando en el tintero, como tutores y tutoras, algo que queráis comentar, ya que os tenemos aquí, tenemos que aprovechar. Vale, pues sí, yo quería aportar justo, y además lo tenía apuntado, porque la compañera que ya terminó el grado había cogido una palabra, una frase, y que coincide justo con lo que tú acabas de decir, Carmen. Yo, por mi experiencia directa, tanto en servicios sociales de un organismo público como en servicios sociales, por así decirlo, en organismos privados, sí que se nota muchísimo la falta de implicación o mucha implicación por parte del alumnado, ¿no? Esto es algo que se agradece porque, bueno, se agradece cuando la ayuda es positiva, por supuesto, ¿no? Porque desde lo público, pues sabemos que siempre los recursos son escasos, hay personas, la mayoría de todos los centros, cuando se tienen que atender a personas con grandes dificultades, sobre todo en suburbios, sobre todo, pues los recursos siempre son escasísimos, ¿no? Entonces, si tenemos personas que colaboran con nosotros, como son estudiantes,
que no colaboran o piensan que están un poco de vacaciones, y estoy siendo un poco pesimista, pues la verdad es que eso se nota mucho. Se nota mucho porque el centro ha tomado, digamos, toda la implicación posible para ayudar, y esa ayuda tiene que ser recíproca, ¿no? Entonces, yo termino con lo que ha dicho la compañera que ha terminado el grado, que ha dicho que hay que darlo todo, ¿no? Yo suscribiría precisamente esta frase de ella, de esta implicación de ella, de esta experiencia de ella, pero sobre todo porque lo vamos a dar todo porque vamos a ser un poco egoístas, si cabe la expresión, ¿no? Egoísta en el sentido de que vaya a ser para mi propia formación y digamos, incluso saber que de nuestra implicación vamos a ayudar a otras muchas personas, ¿no? Yo creo que en esta ayuda a otras personas donde está el verdadero kit o la verdadera, digamos, esencia de la educación social. Si esta esencia no la perdemos, pues entonces, pues no sé, como ya se ha dicho en otro grado, mejor que vayamos planteando nuestra vocación, porque es que esto, la verdad, no es fácil trabajar cuando continuamente te inundan con tantas necesidades y no necesidades realmente que son realmente acuciantes, ¿no? Entonces, esta empatía, la verdad es que yo diría que yo animaría, por supuesto, que mi mensaje no es ni más ni menos que de ayuda, precisamente a tener esta sensibilidad de percibir las necesidades de los demás como necesidades propias, ¿no? Y nada más, simplemente desearos que os vaya muy bien todo el curso y me tenéis para lo que necesitéis. Muchas gracias, Rafael. Bueno, y yo nada más sumarme a lo que estáis comentando y hacer énfasis en esa actitud abierta, en ese aprender del contexto, pero primero pues observar, ver cómo es, que a lo mejor no es como yo me espero. Desde mi experiencia en ONG, pues bueno, trabajan como pueden, igual que en servicios públicos de la administración, pero muchas veces con muy pocos recursos, y sí estar abiertos, ver las dinámicas de trabajo y, por supuesto, instaros a ser proactivos en ese ofrecer, pero, pues bueno, entendiendo las dinámicas de cada contexto donde vaya a estar, ¿no? Es un juego entre lo personal, el contexto y esa acción que vaya a comenzar a desempeñar. Así que nada, pues por supuesto lo mejor para todas y para todos. Muchas gracias, Teresa. Yo quisiera, si me permitís también, al hilo de lo que han dicho los profes, comentar otra cosa, ¿no? Que los que estáis aquí me lo vais a escuchar mucho ese concepto en clase, porque yo lo hablo mucho en educación social. Creo que es muy importante en todas las profesiones, pero si me permitís en esta mucho más, que es el tema de la humildad profesional. Muchas veces llegamos a los centros de práctica pensando que en la facultad nos han contado cosas, que ya lo sabemos todo, que yo vengo aquí de sobrado, yo aquí vengo a hacer tal. Yo creo que hay que desterrar un poco eso. Hay que ir desde mucha humildad, es decir, yo vengo aquí a aprender, a nutrirme de los demás, de otros profesionales con los que voy a estar, de los colectivos a los que voy a acompañar y nunca ir de sobrado, porque es verdad que en esta profesión eso no pega nada, ¿vale? No pega en ninguna, pero en esta, si me permitís, mucho menos. Eso, como ya os digo, voy a ser muy pesada, porque en la asignatura que tenemos lo vamos a hablar también mucho, pero las prácticas es una buena oportunidad para trabajar desde esa humildad profesional, ¿vale? Es decir, yo vengo aquí abierto a aprender, a darlo todo, como ha dicho Lucía en la presentación, y a aprender de los demás y a nutrirme y enriquecerme de los demás, colectivos, profesionales, compañeros, etcétera, ¿vale? Yo creo que eso es fundamental en la profesión que estamos hablando. Por otra parte, María José, una anotación, vamos a ver, yo en otras titulaciones decía que abren la puerta de su segunda casa a sus tutores profesionales. A mí me consta, porque lo he gestionado yo con los propios centros, que hay centros que han hecho grandes esfuerzos para asumir estudiantes en práctica, porque no cuentan, como decía Rafael, con medios y entonces es simplemente por compromiso, por compromiso con la formación y compromiso con la educación social, porque de hecho, y a mí me gusta decirlo y verbalizarlo, ellos no tienen ningún tipo de remuneración económica por asumir estudiantes en práctica, más allá de ese compromiso y esa dedicación que tienen que hacer, y porque están compartiendo su conocimiento, su experiencia, todo lo que saben con vosotros y vosotras. Entonces, bueno, me parece determinante. No sé si hay alguna pregunta por aquí en el chat, creo que no. Bueno, han dado las gracias, ¿no? Los alumnos, sí, exacto. Pediros paciencia,
todo sale poquito a poco, los plazos, como el Practicum 1 es lejano ahora mismo, vamos a ir paso a paso, no vamos a publicar la oferta hasta que entendamos que es el tiempo mínimo que requerimos y que tenemos una oferta, como os decía, interesante y bueno, y que os mantenemos informados de todo. En Campus Virtual vais a tener toda la información. Si en cualquier momento veis que no tenéis acceso, escribid a María José, que ya os incorpora rápidamente, pero seguro que no es el problema. Y luego eso, siempre, como esta es la primera asignatura, pero mirad las prácticas como una asignatura llave, una asignatura difícil que tengo que mantener ahí y cuidarla. Entonces, si tengo pensado cualquier cosa que se sale de esa organización, preverla con mucha antelación. Vale, pues parece que no hay más comentarios, ¿no? Más preguntas. Me has dejado todo clarísimo, María José. Bueno, espero. Era mucha información, pero deciros eso, que está todo disponible en Campus Virtual, lo voy a poner visible ya y que os animo a que vayáis, bueno, pues que entréis en la asignatura, que vayáis viendo poco a poco los recursos que hay colgados y que, por supuesto, pues cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Y por favor, que yo sé que lo ha dicho antes María José, seguir el procedimiento que os decíamos, porque es que es muy complejo gestionar las prácticas de tantos estudiantes. Entonces, cualquier problema, siempre con el tutor o tutora, luego con María José y si no con el vicedecanato, para que no saturemos y de forma innecesaria. Gracias a vosotras y a vosotros. Qué bien, Berta. Qué ganas de empezar, qué alegría. Pues nada, muchísimas gracias a todos por venir y lo que os digo, tendréis toda la información disponible en el campus virtual, ¿vale? María José, muchas gracias por todo, por continuar la labor de coordinación, algo que hace de forma, no sé, impecable, magnífica y con un cariño. Muchas gracias. Además, te agradezco profundamente. Entonces, muchas gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, compañeros, ¿nos vamos entonces? Sí, bueno, yo sigo esta tarde. No sé si tendréis docencia en Practicum 3 de social. No lo recuerdo, Teresa. No, el de cuarto no, tengo en segundo y en tercero. Eso, eso. O sea, que tienes el 1 y el 2, eso es. Sí, vale. Efectivamente, así que nos volveremos a ver cuando se cite a la alumna de tercero. Muy bien. Teresa y Rafael, ya que os tengo, aprovecho. Si